Contexto histórico y asuntos conflictivos de la sociedad colombiana. El proceso de poblamiento y colonización del país no soluciona el problema agrario y campesino. En otras palabras, los campesinos siempre fueron expulsados de sus tierras por la expansión del latifundio que los obligó a abrir nuevos frentes de trabajo agrícola y a colonizar tierras ubicadas en territorios marginales, precariamente vinculados a la vida política y económica del país. Falta recargar que los campesinos desplazados por la violencia en los años 40 y 50 migran del campo a la ciudad y en la mayoría de los casos configuran la voluminosa población marginada que rodea a las grandes ciudades, que en general soporta condiciones precarias de inserción en la vida urbana, como consecuencia del desempleo o el empleo precario y la invasión de predios para levantar viviendas carentes de servicios públicos. Surgimiento del M-19 como grupo armado. El movimiento 19 de abril toma cuerpo como resultado del encuentro del inconformismo existente en el seno de la ANAPO con un grupo de jóvenes conspiradores, en su mayoría provenientes de las FARC y del Partido Comunista. Por una parte, la ANAPO era una expresión política con arraigo principal en sectores urbanos, y por la otra, el grupo de los comuneros había nacido de la necesidad de llevar la guerra a las ciudades. En ese sentido, se puede decir que el M-19 nace como un grupo urbano y con vocación urbana, lo cual lo diferencia de las expresiones guerrilleras existentes en el país en ese momento, de marcado carácter rural, particularmente las FARC. La composición social del núcleo originario fue una combinación de franjas de clase media con formación universitaria con sectores populares urbanos. En la medida en que el M-19 planteó una alternativa más conectada con las expresiones urbanas de la sociedad colombiana y menos inspirada en los modelos internacionales, se constituyó en un punto de referencia y consecuencia de los sectores de la izquierda que chocaban con tales paradigmas. El M-19 buscó superar los ideologismos que circulaban en las organizaciones marxistas de la izquierda y adoptó una ideología revolucionaria y socialista, pero igualmente nacionalista. Surgió como una crítica a la izquierda existente del país y rompió con todos los modelos internacionales que dominaban particularmente en la izquierda armada colombiana. Nuevo estilo de guerrilla. El estilo y la forma organizativa del M-19 rescataron, más de lo que ocurrió con otros grupos guerrilleros, la importancia de la identidad del encuentro cultural y la valoración positiva de las diferencias. Además de ser una guerrilla de origen urbano no dogmática, con más preocupación política que doctrina, el M-19 logró importantes niveles de comunicación y simpatía con la población por razones de carácter cultural. 1. Encuentro de culturas diversas. Colombia es un país de regiones diversas por la idiosincrasia de sus habitantes. El núcleo fundador del M-19 participaron fundamentalmente jóvenes de tres regiones bastante características: Bogotá, Cali y Santa Marta. Bogotá, la capital de la República, y en el tiempo de la fundación del movimiento ostentaba características multifacéticas. Cali, la capital de uno de los departamentos más ricos y desarrollados del país, pese a su ubicación geográfica en la costa del Océano Pacífico, tenía una fuerte compenetración de la cultura caribeña conformada por gente extrovertida y alegre. Santa Marta, la costa Caribe. Jaime Bateman logró verbalizar un nuevo discurso vital, cálido y muy cercano al entendimiento de la gente del común. 2. Dinámica hacia la paz. Causas internas y externas. El M-19 tuvo un proceso interno desde que fue creado, que es el que moldeó y formó para poder hoy en día participar en un ejercicio de paz y político legal, para de esta manera no cometer nuevamente los hechos pasados y mantener en pie el propósito de la organización. Este propósito siempre ha sido el mismo, pero la manera en la que se ha llevado a cabo ha cambiado muchas veces, donde primero su visión era la lucha por el socialismo, pero luego cambiaron a luchar por la democracia, y ya en los años 80 este último propósito fue modificado. Al inicio del cambio de visión, se pensó que la lucha debía de ser un movimiento revolucionario, en donde con la comandancia de Álvaro Fayad se llevó a cabo la Guerra Sin Límite, que volvió a la democracia una democracia armada, donde se enfocó en el proceso militar, generando operaciones militares como el asalto de batallones militares en Armenia y en Ipiales, la toma de Cali, con el apoyo urbano de las milicias populares, entre otros. Sin embargo, los efectos de estos actos no concordaron con el propósito inicial, ya que se consideran actos políticos fallidos, debido a que generó una desconfianza del pueblo y movimientos que iban en contra de ellos, en el que varios grupos impulsaron reformas sociales y políticas en concentrar procesos de paz con los nuevos grupos insurgentes. El mayor ejemplo de este efecto fue el holocausto sucedido en 1985, el asalto al Palacio de la Justicia, en donde por la gravedad del acto el pueblo no logró estar de acuerdo con lo sucedido y lo catalogó como un simple acto terrorista. Luego, en el mismo año, comenzaron a haber problemas internos en los grupos, en donde el autoritarismo de los líderes era extremo, en donde por encontrar una diferencia por personas en el grupo eran mandadas a matar,
Evidencias de este acto es el encuentro de una fosa común que contuvo 163 cadáveres de personas pertenecientes al grupo guerrillero de Ricardo Franco. Ese incidente remarcó dentro del M-19 que se debe comenzar a realizar una lucha limpia de la democracia. Por lo tanto, en 1988 se tuvo la reunión llamada Campo Reencuentro, en donde estuvo la comandancia del momento, la mayoría de la dirección nacional y militantes de todas las estructuras políticas y militantes del M-19 también, en donde apostaron a desarrollar netamente una propuesta que ayude al país en donde prime la vida, la nación y la paz. También para poder acabar la oligarquía que se tenía. Segunda de las causas fue la guerra sucia, los asesinatos a políticos y las masacres que tuvieron un crecimiento exponencial durante los años 80. Esto fue muy significativo, ya que en Colombia hubieron más muertes civiles que las mismas muertes entre las guerrillas y los soldados. El tercer punto fue el cansancio social con la guerra. La gente se cansó de la guerra y empezó a iniciar movimientos los cuales querían la paz. Una de las primeras expresiones fue el Movimiento por la Vida, que hizo aparición pública en el primer aniversario del Holocausto del Palacio de Justicia. El cuarto punto fue la necesidad de modernizar el Estado. Era necesario ofrecer canales institucionales adecuados para el trámite de conflictos sociales y políticos, mediante la promoción de las reformas constitucionales que fueran necesarias, negociando la protesta social y favoreciendo las opciones políticas legales frente a las opciones armadas. El siguiente punto fue los límites que el M-19 percibe en el procesamiento de guerrilla. Las agrupaciones guerrilleras iniciaron distintas culturas políticas que dificultaron el proceso y anteponen su verdadera doctrina y estratégica a las posibilidades de coordinación y articulación entre sí, factor el cual se consumaron tensiones entre los grupos, como ocurría en el mundo irreconocible por el EPL y las FARC, que habían unido desde su origen. Lo que significa que ellos no se ponían de acuerdo como qué doctrina querían cambiar, tanto política como económica. El último punto es el tránsito de la democracia que se vivía entonces en América Latina. Las transiciones de dictadura del Cono Sur hacia los regímenes democráticos fortalecieron la percepción de la posibilidad e importancia de promover un fortalecimiento democrático en los países de la región. Esto coincidió en las apuestas estratégicas del M-19 de la lucha por la democracia. De otro lado, algunos países del continente, entre ellos Colombia, promocionaron el grupo de Contadora como los de apoyos políticos para la búsqueda de la salida negociada de los conflictos armados que vivían en Centroamérica. Para comenzar, me gustaría dar una breve introducción de la importancia que tuvo el concilio entre la paz del M-19 y la Constitución colombiana. Es importante tener en cuenta que para llegar a algún acuerdo de la paz con el M-19 se debe abrir un debate político interno. Todo este proceso comenzó en 1980 y el tema de un acuerdo de paz comienza desde las filas de la insurgencia. Esto al principio fue un choque de pensamientos bastante amplio desde el punto de vista de las dos partes y más de los revolucionarios latinoamericanos, quien tenía claro pensamiento de vencer o morir y no de conciliar. Es por eso que empezaron a rehabilitar tres conceptos claros. El primero fue la tregua del enfrentamiento armado, el segundo fue el diálogo nacional y el tercero fue la derogatoria del estatus de seguridad. Muchas presidencias a lo largo de sus campañas se opusieron, como por ejemplo el gobierno de la presidencia de Turbay Ayala. Para ellos, la simple amnistía no era la paz. Fueron pasando muchos gobiernos y una lucha constante sobre los diferentes pensamientos. Hasta que un día, después de hacer diferentes reconciliaciones, como por ejemplo el 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz en el gobierno de Virgilio Barco. Pero a lo largo de la historia, estos acuerdos no fueron respetados, lo cual hizo diferentes problemas políticos y sociales. Muchos años después llegó la presidencia del presidente Santos después de hacer una votación democrática por el sí o no a la paz. Fue una victoria, el sí a la paz, una democracia en toda la población colombiana. Y este se firmó el 26 de septiembre del 2016, el cual se tuvo en cuenta muchos factores. Uno de ellos fue las mesas de análisis y concentración. Otro fue la preparación para el movimiento político. Y la discusión bilateral entre el gobierno y el M-19, entre otros. Para así lograr estrategias de movilización hacia la paz y obtener la victoria del sí a la paz.
El proceso de negociación con el Estado dependió en gran parte de Carlos Pizarro, por el respaldo político del pueblo. Debido al reconocimiento que tenía en el campo militar, la gente lo siguió en su planteamiento de una negociación de paz. Pizarro, en dirección del M-19, firmó una declaración con el gobierno en la cual daba comienzo a un proceso de paz. En esa declaración planteaba el proceso de desmovilización del M-19 en enero de 1989. Uno de los retos más difíciles por parte de la gente de la organización fue la incertidumbre de lo que implicaba la desmovilización, es decir, no portar un arma, y el reconocimiento político y social que tenían. En octubre de 1989 se efectuó una conferencia del M-19 donde se votó para decidir si el movimiento iba a dejar las armas y se reintegraba a la vida civil para formar un partido político, donde de 230 votos emitidos, 227 fueron a favor de la desmovilización de este grupo armado. El 2 de noviembre de 1989 se firmó un pacto político entre el M-19, el gobierno y el Partido Liberal. Este pacto recogió los puntos claves para garantizar una adecuada reiteración del grupo guerrillero. La ejecución del pacto político dependía de la reforma constitucional que fue retirada por el gobierno ante el intento de algunos congresistas de la nueva extradición de colombianos enjuiciados. Al hundirse la reforma constitucional, naufragaron también los instrumentos más importantes acordados por el M-19. En relación con la reforma de la Constitución Nacional y la convocación de un referendo, sin embargo, el gobierno volvió a meter su reforma a la justicia en el Congreso, quienes aprobaron la no extradición y el gobierno tuvo que entonces retirar su propuesta de reforma, permitiendo que se archivara todo el proyecto. Fue un momento bastante crítico que obligó a crear un plan de emergencia y la salida a Bogotá de Pizarro y Navarro para construir un nuevo pacto político de paz. Se formaron preguntas como, ¿volvería el M-19 a la guerrilla? ¿Podría seguir en sus apuestas a la paz a pesar del incumplimiento de parte del gobierno y los partidos políticos mayoritarios en el Congreso? El movimiento se vio obligado a dar un salto al vacío sin saber si el pueblo los iba a agarrar. Pese a todo, los resultados electorales mostraron que la población había acogido de nuevo sus propuestas más allá de lo esperado. Más de 10 años después de firmado el acuerdo de paz, existían puntos que el gobierno nunca cumplió, como la creación de una nueva comisión para estudiar el problema del narcotráfico y el suministro de nombres de los grupos paramilitares creados por el gobierno. Tampoco se aclaró quiénes asesinaron a Carlos Pizarro. El M-19 se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 y 2 días después participó en las elecciones con la Acción Nacional por la Paz. Pizarro logró un 7.8% de votación en total para la alcaldía de Bogotá. El 2 de abril de 1990 se creó un nuevo movimiento político liderado por el M-19, la Alianza Democrática M-19, AD-M-19. En el mes de mayo del mismo año, Carlos Pinzón se lanzó como candidato a la presidencia. Con el asesinato de Pizarro del 26 de abril de 1990, los enemigos de la paz pretendieron parar la desmovilización, pero el movimiento se mantuvo en el proceso de paz y Navarro asumió la candidatura presidencial de la AD-M-19. ¿Se pueden considerar exitosos los procesos de paz vividos en Colombia en los años 90, particularmente el proceso de paz con el M-19? No del todo, pero sí su cambio de paradigma político trajo muchos aspectos en la sociedad colombiana. Dentro de estos destacan 9 puntos importantes. El primero es que se demostró que la paz era posible y que se podía luchar por un cambio social sin el recurso de la violencia. El segundo fue que las reformas políticas y constitucionales que resultaron de los procesos de paz con el M-19 lograron hacer una nueva constitución, una verdadera carta de derechos. Tercero es que era necesario preparar adecuadamente el paso de una estructura militar a un partido político, ya que el cambio convoca 2 lógicas organizativas distintas, 2 tipos de cultura política. El proceso de paz abrió puerta a otros procesos de paz de la década de los 90, como por ejemplo el de las milicias urbanas del mayo de 94 en Medellín. El AD-M-19, la alianza política del producto de la movilización, tuvo como unos resultados políticos y electorales significativos que lo ubicaron como la segunda fuerza política nacional. El sexto es que el factor de reinserción social y económica de quienes dejaron las armas no fue adecuado y suficientemente desarrollado. Séptimo, un acuerdo de paz con actores armados demandó un esquema de favorabilidad jurídica que incluyó medidas para posibilitar la negociación del indulto. Octavo, aunque se pactaron esquemas de seguridad particularmente para los comandantes, ellos no necesariamente garantizaban que no se pudiera atentar contra la vida de los desmovilizados. Noveno, ¿cómo se puede garantizar la sostenibilidad de un acuerdo de paz? A partir de la experiencia vivida con el M-19, habría al menos 4 aspectos que se consideran.